No lo dio primero. Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Hoy día tenemos lo que es historia universal. Voy a compartir pantalla, ya recordando que quiero su participación de cada uno de ustedes para poder trabajar bien. Cualquier duda que tengan antes de continuar, díganla para poder resolverla. ¿Ya, chicos? Bien. Hoy día nos toca ver el tema número 7 referente a lo que es la contrarreforma. Vamos a ver lo que es la contrarreforma. Bien. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que nos dice referente a este tema? Dice así, la contrarreforma, también denominada Reforma Católica, es el nombre dado al movimiento creado en el seno de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero a partir del año 1517. Acá hacemos un alto. Lutero, antes de ser protestante, era un católico, pero comenzó a hacer sus normas y sus reglas diferentes. ¿Sí? Porque había cosas que él de repente no compartía o no estaba de acuerdo a las leyes o normas que daba la Iglesia Católica. Obviamente eso hizo de que haya una reforma, a lo que le llamaron la contrarreforma, de algunos cambios que iba a darse en la Iglesia Católica para también mediar y obviamente dar una respuesta a lo que estaba haciendo Martín Lutero, porque Martín Lutero, al hacer el cambio, obviamente tenía más adeptos. Ya, obviamente, era el inicio de que se daba pauta a que vengan más personas que no estaban de acuerdo a la forma de manejar la Iglesia Católica, la creencia o en sí la creencia en sí de Dios era diferente, ¿bien? Y algunos sacramentos que no estaba de acuerdo también, ¿bien? Sigamos. En el año 1543, la Iglesia Católica Romana convocó al Concilio de Trento y estableció, entre otras cosas, la reanudación del Tribunal del Santo Oficio, o más llamada la Inquisición. A ver, acá en el Perú, en la época colonial, hubo una etapa de la Santa Inquisición. Esa etapa también es una etapa en la cual, no se metió otros compañeros, sí, ya emite, ya ver, vamos a ver si. Esta etapa, ya, un ratito chicos, quiero un ratito hacer un pantallazo de la asistencia de ustedes porque se puede, no se puede, se puede. Como que me quedan, a ver si se puede. Ok. Ujú. Un ratito, chicos, un ratito, por favor, un ratito. Tengo que mandar un ratito, dejar de compartir para poder mandar de acá. Ah, ¿dónde está? Acá está. Ok, ahora sí. Sigo compartiendo. Acá está. Ok, sigamos. Entonces, decía, en la Santa Inquisición, en la época colonial aquí en el Perú, ¿cómo fue? Eh, Hubo algunos tipos de formas de enjuiciar a las personas. Había obviamente alguna parte de la iglesia en la que participó de una manera de que cuando encontraba una persona haciendo un delito, lo llevaban y le enfrentaban de repente a un monumento o a una estatua de Jesucristo, ¿no? Y hacían mover la cabeza a esa estatua. Obviamente, cuando la estatua decía algo en contra de la persona, era obviamente sacrificado, ¿no? Hasta llegar hasta la muerte. Por eso un poco la Santa Inquisición trabajó de esa manera en el Perú. Ahora imagínense, hablando ya en forma general universal, ¿no? También hubo la creación del Indes Librorum, Provituro, que era la lista de libros prohibidos por la Iglesia e incentivar la catización
de la gente del Nuevo Mundo, o sea, en América. ¿Sí? Algunos libros ya no estaban prohibidos, que no podía manejarlo una persona normal como tú y como yo, y solamente era manejado internamente por las personas que estaban dentro y ligadas de la Iglesia Católica, ¿no? Es como decir hoy día el Vaticano, ¿ya? Era la catequización de la gente del Nuevo Mundo, ¿no? Nuevamente, llevar lo que era el cristianismo, el catolicismo a América, con la creación de nuevas órdenes religiosas dedicadas a este rubro o a este objetivo, como la Compañía de Jesús, más llamado como los jesuitas. Otras medidas incluyen la reafirmación de la autoridad papal, continuación del celibato, la creación de catecismos y seminarios y la prohibición de la venta de indulgencias. Se centró sobre todo en cuatro aspectos. Uno, la doctrina. Dos, la reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios. En sí, la doctrina cristiana. Comenzaron a salir nuevas fundaciones o nuevos seminarios. Anteriormente no la había. ¿Qué más? La reforma de las órdenes religiosas, haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales. Vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolas en la vida piadosa y una relación personal con un sacerdote y éste con Cristo. Esto incluía a los místicos españoles y a las escuelas espirituales francesas. Bien, cuatro puntos en la cual se basaron para hacer ese cambio en lo que era parte de la contrarreforma. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de la Iglesia Católica hacer este cambio era obviamente hacer lo que era convocar un concilio de Trento, hacer nuevamente renovar el tribunal de Santo Oficio, que era la Inquisición, los libros prohibidos de la Iglesia, que no eran totalmente solamente para ellos, la catequización en el Nuevo Mundo en América. También hemos hablado sobre la creación de la Compañía de Jesús, más llamado como los jesuitas, el celibato, los seminarios, el catecismo, ¿no? La provisión de las indulgencias, ¿no? Y eso se basó en cuatro aspectos importantes: la doctrina, lo que es la parte de la restauración eclesiástica, ¿no? En los seminarios, más comprometidos obviamente en lo que son las órdenes religiosas, pero a través ya de sus inicios originales, tradicionales. Es decir, acá no existía, porque estamos en época moderna, vamos a cambiar, sino en forma tradicional. Vigilancia en los movimientos, obviamente más relación con el sacerdote, y que el sacerdote era más sentido, más centrado a lo que es estar con Cristo, ¿no? Obviamente esto ya acompañado tanto con la parte mística de los españoles y con las escuelas espirituales francesas. Bien. Vamos a ver el inicio de la contrarreforma católica. Debido a la reforma protestante, el mundo occidental cristianizado, hasta entonces hegemónicamente católico, se vio dividida entre cristianos católicos y los cristianos protestantes, ya que no están alineados con las directrices de Roma. El catolicismo había perdido terreno y ya no era la religión oficial en muchos estados de Europa, y por tanto, la misma amenaza se podía repetir en las nuevas colonias del Nuevo Mundo. En este contexto surgió la necesidad de reformas en la Iglesia Católica a fin de reestructurar y detener el avance protestante. Es decir, como vieron que el catolicismo en Europa estaba que se perdía y estaba en apogeo lo que es la etapa de los protestantes, ¿qué hizo el catolicismo? Comenzó a hacer reformas que iban ¿a dónde? Al Nuevo Mundo, porque ellos estaban ya catecizando al Nuevo Mundo con la Iglesia Católica, y la idea era mantener, obviamente, el cristianismo católico, no el protestante, porque ya lo estaban perdiendo en Europa en muchos estados, ¿no? La reforma de la Iglesia Católica se hizo cuando ya era un hecho la división de religiones de Europa. Sin embargo, no se puede ignorar los movimientos de renovación que tuvieron lugar en los siglos XVII, perdón, XVI, en el seno de la Iglesia, y que contribuyeron al fortalecimiento del catolicismo. Quiere decir, esas reformas que se hicieron, ¿no? Han hecho que, que obviamente no cambien algunos movimientos, ¿no?
Sí, algunos movimientos dentro de la Iglesia Católica se han mantenido. No en vano, por ejemplo, que los que por ahí son católicos se han acercado a las iglesias católicas y no solamente se centran en ir a misa, hay grupos o movimientos dentro de ella misma. Esas se están manteniendo hasta la actualidad. ¿Ya? Sigamos. Acá tenemos una línea de tiempo. Debemos saber que el Papa Paulo III aprueba la creación de la Compañía de Jesús, en la que le mencionamos los jesuitas, en el año 1540. A 2 años, el Papa Juan Paulo III ordenó la reorganización de la Inquisición, ¿no? En el año 1545 se inicia la reunión del Concilio de Trento, y en el año 1559 se publica el Indis Librorum Prohibitorum, o catálogo de textos prohibidos, ¿de acuerdo? Miren todo lo que es la línea de tiempo, todo lo que ha pasado del año 1540 con lo que es la formación de los jesuitas, y en el año 1542, obviamente el mismo Papa Pablo III hace una reorganización en la Inquisición porque había muchas cosas que no estaban bien, que no estaban haciendo muy bien, como que le entendieron mal, ¿no? Hasta hace poco, en el 2005, 2004 más o menos, es que no me equivoco la fecha, ¿no? El Papa Juan Pablo II, que ya para descanse murió, él pidió perdón por lo que había pasado en esa época de la Inquisición, por lo que hubo bastante matanza. O sea, la iglesia tuvo que aceptar, obviamente, el error grave que había visto en ese tiempo dentro de las colonias. Y el más, obviamente, donde más se centraba, recordemos que el virreinato acá en el Perú, acá en América Latina era Perú, todo se centraba acá. Entonces, tuvo que pedir perdón la misma Iglesia Católica, el mismo Papa, por lo que había pasado, ¿no? Por eso, obviamente, se trató de hacer una organización en ese tiempo, pero aún así todavía existían muchos abusos dentro de los que son las colonias en ese tiempo en España. ¿Por debido a qué? Por la misma desesperación de ellos mismos, de que en Europa estaban perdiendo algunos estados, lo que era la Iglesia Católica, y estaba dando el cristianismo protestante. O sea, en una parte era obviamente la desesperación de ver que estaban perdiendo terreno en Europa y tenían que ganar ese terreno en América Latina o en ese tiempo en el Nuevo Mundo, ¿de acuerdo? En otra parte, comenzaron los años y obviamente en el Concilio de Trento se trató de ver algunos cambios, pero lo bueno, hay que ver también lo positivo. Si bien es cierto, hubo ciertos cambios en la Iglesia Católica, no dejaron obviamente de ver seminarios, de hacer el catecismo y obviamente de que existan movimientos o grupos dentro de la Iglesia Católica que empujen obviamente, gracias a los laicos, ¿no? A que siga, obviamente, la Iglesia Católica avanzando hasta hoy día, ¿no? Si bien es cierto, existen otras iglesias protestantes, adventistas, testigos de Jehová, que también son parte, que también se les respeta, pero obviamente en Europa se inició como Iglesia Católica, de ahí se inició, ¿ya? En el año 1549 se prohibieron algunos libros que obviamente, repito, son libros que solamente lo maneja la misma iglesia, la misma sede católica, ¿no? Que es el Vaticano, que no lo puede dar, ¿no? Pero ya está viendo la libertad de algunos movimientos que están comenzando a ingresar un poquito más, a averiguar un poquito más referente a algunos libros que no están dentro de la misma Biblia, ¿no? O sea, la Biblia misma es la Biblia sagrada, pero obviamente también hay libros que no están ahí, ¿no? O hay libros que están, pero que no se sabe quién los escribió y todavía están ahí en ver, ¿no? Si la Biblia es un poco la parte real como la parte ficticia o la parte literaria, ¿no? Metáfora, ¿no? Que vaya acompañado para poder entender un poquito más cómo fue el inicio, cómo fue la creación, cómo se fue dando el antes y después de la llegada de Cristo. ¿Ya? Sigamos. Vamos a hablar sobre el concilio de Trento. Ahora sí vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? En el caso del concilio de Trento, que fue durante el año 1545 al año 1563, fue convocado por el Papa Pablo III y es la reacción oficial de la Iglesia Católica ante los numerosos problemas que le afectaban. Esta reacción recibió el nombre de Contrarreforma. ¿Se dan cuenta? Sí. El Concilio de Trento fue convocado por el Papa Pablo III en ese tiempo
debido a los numerosos problemas que afectaba. Uno de ellos que estaban perdiendo terreno, obviamente, en Europa, y tenían que ser la manera de que si estaban perdiendo en Europa territorio, tenían que ellos recuperarlas en las colonias. Esa era la necesidad. Obviamente, eso se le llamó la contrarreforma. ¿Y cuáles fueron las principales decisiones de ese concilio? Fueron cuatro, las principales. Uno, la organización de los obispados y parroquias. Tenía que haber una organización porque hubo un desorden, es decir, existía una cabeza que era el Papa, pero también existían detrás de él algunos obispos, sacerdotes, pero no había un orden, aparte de que no había seminarios todavía reconocidos, había sí, pero no había seminarios reconocidos y tenían que buscar la manera cómo ordenarlos, ¿no? Para buscar obviamente un orden, un triángulo estructural dentro de la Iglesia Católica, también tomando en cuenta de que dentro de los sacerdotes hasta hoy en la actualidad se ordenan, pero también tienen un apego, un auge debido a un movimiento que pertenece, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica existen la Legión de María, ¿no? Es una agrupación que solamente van a orar el Rosario de la Virgen María, pero hay sacerdotes que son legionarios, eso se llaman legionarios. Hay algunos sacerdotes que son de repente, dentro de la Iglesia Católica, otro grupo que se le llama, eh, el movimiento Juan Pablo, ¿no? Que también es otro movimiento, que también es parte de la Iglesia Católica, pero tiene otro tipo de servicio dentro de la iglesia, ¿no? Otro movimiento es la renovación católica, la renovación carismática, donde hay papas, donde hay sacerdotes que son carismáticos. Cada uno tiene una forma diferente, pero no dejan de ser sacerdotes, no dejan de ser misa, no dejan de ser parte de la iglesia, no dejan de reunirse. Para eso es el por qué el Concilio de Trento se tuvo que reorganizar de nuevo, ¿no? Y las parroquias obviamente también, ¿no? Después, fortalecimiento del Tribunal de la Inquisición y la creación de índices de libros prohibidos. O sea, ¿qué quiere decir? Orden en la Inquisición, dejen de lado lo que están haciendo, ordenemos. Nuevamente comencemos de cero. Prohibir algunos libros que no tenían que leer las personas que no fuesen dentro de la iglesia misma, ¿no? ¿Qué más? Afirmación de que la Sagrada Escritura y la tradición son fuentes de revelación o criterios de fe. Reafirmar, obviamente, que la palabra de Dios, en este caso la Biblia, es la fuente en la cual la Iglesia Católica se fundamenta el por qué existe, ¿no? ¿Desde cuándo existe? Luego, reafirmación de los 7 sacramentos y la superioridad de la autoridad del Papa sobre el concilio. El Papa es el centro, la cabeza de la Iglesia Católica, el representante de la Iglesia Católica y de Jesús acá en la tierra, y obviamente los sacramentos, el matrimonio, la confirmación, el bautismo, ¿no? El orden sacerdotal, todo eso, ¿ya? Eso es con referente al Concilio de Trento. De ahí se inicia lo que es el Contrarreforma. Vamos con la Compañía de Jesús, o más llamados los jesuitas, ¿no? Fue fundada por San Ignacio de Loyola en el año 1491 al año 1556. Aprobada por el Papa Pablo III en el año 1540. Destacó en la defensa y difusión de la espiritualidad y de la doctrina del Concilio de Trento, es decir, de la Contrarreforma. San Ignacio de Loyola escribió Los Ejércitos Espirituales, que orientaba al devoto en la relación más personal con Dios. La Compañía de Jesús se convirtió en un firme soporte de la iglesia de la Contrarreforma. Los jesuitas se caracterizaron por ser rígida disciplina, su sólida preparación intelectual, su espíritu de lucha contra la herejía, su profunda vida espiritual, es decir, la práctica de los ejercicios espirituales, su influencia social a través de las enseñanzas y su expansión misionera por América, es decir, misiones del Paraguay y Asia, misión de San Francisco de Javier de la India, y de Mateo Ricci de China en la India y de Mateo Ricci en China también, obviamente, ahí ¿no? en el estado de la India. Ahora, y obviamente estaban los capuchinos, las carmelitas descalzo, los ursulinas, los teatinos, paulitas o jesuitas. Consolidaron las parroquias rurales y ayudaron a conciliar la piedad popular
por medio del ejemplo y el cuidado de pobres y enfermos, y sirvieron para contener la corrupción dentro de la iglesia. Su dedicación a las obras de misericordia ejemplifican la reafirmación católica de la salvación a través de la fe y de las obras, y negando la idea luteriana de salvación únicamente a través de la fe. No solamente hicieron la iglesia más eficaz, sino que reafirmaron las premisas fundamentales de la iglesia medieval. Vamos a ir a ver de cada uno de ellos cómo se va dando. A ver acá una parte, decía acá. Miren, justo el INDES, que es justo los libros prohibidos, dice. El INDES catálogo de los libros prohibidos y permitidos para el lector católico. Está, por ejemplo, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que fue establecida en España en el año 1471 y buscó frenar y corregir las herejías. Buscaba controlar las almas de Dios. Habría sido creada por el Papa Inocencio III. ¿Se dan cuenta? Miren, uno de los libros prohibidos habla, o catálogo del libro prohibido, habla cómo el Tribunal del Santo Oficio se restableció en España, porque antes que llegue acá a América ya hubo una Santa Inquisición en España. También hubo algunos excesos. Se tuvo que corregir esas herejías que estaban pasando. Se tuvo que controlar, obviamente, las almas de, ¿no? Controlar las almas de Dios, ¿no? Si fue creada por el Papa Inocencio III. Acá habla sobre las órdenes sacerdotales, algunas órdenes religiosas que hemos visto, ¿no? Hemos visto el caso de los que son los capuchinos, los carmelitas, de descalzos. Muchos de ellos están acá en el Perú, ¿no? Como el caso de los jesuitas, los capuchinos, las carmelitas de descalzos. Muchos de ellos están acá en el Perú porque todavía al momento que hubo la colonia, recordemos que la colonia central o parte de la colonización que hubo de los españoles acá en América fue el Perú, acá fue el centro, ¿no? Veamos. Carmelita de descalzo, reforma de la Orden del Carmen, renovaron la espiritualidad cristiana mediante la mística. Capuchinos, formados a partir de los franciscanos, alcanzaron renombre por la protección dispensada a los pobres, decididos a practicar la caridad cristiana y vivir austeramente. Es decir, todo lo daban con amor, ellos nunca recibieron nada a cambio y estaban ahí y continúan haciéndolo. Los ursulinas se centraron en la educación de niñas y jóvenes. Teatinos decidieron acabar con la herejía a través de la regeneración del clero. Paulitas, sus actividades estaban dirigidas a la educación de jóvenes, catequesis, y ejercían apostolado en las prisiones y hospitales. Es decir, ellos iban a las prisiones a llevar, obviamente, el evangelio. Jesuitas, además de hacer un voto de obediencia incondicional al Papa, se centraron en la educación, en la reflexión teológica y las misiones. Su gran preparación intelectual los convirtió en directores, preparación intelectual, ¿no? Directores de monarcas y hasta la fecha en educadores de alta sociedad. Otros movimientos espirituales como los espiritualistas italianos o los místicos españoles intentaron reformar la iglesia a través del individuo. Un ejemplo fueron los oratorios, ¿no? Es un ejemplo que se da. Bien, entonces hemos visto lo que son las órdenes sacerdotales que eran los carmelitas de descalzo, los capuchinos, los ursulinas, los teatinos, los paulistas y los jesuitas. Uno de los jesuitas eran los más intelectuales, los más preparados, ellos que tenían los mayores puestos o cargos importantes en ciertas direcciones, ¿no? Porque eran bien preparados, ¿no? Veamos ahora a ver las actividades, ¿no? Y bueno, para terminar acá, nuevamente, tomar muy en cuenta, obviamente, que la contrarreforma, su nombre es llamada Reforma Católica, ¿no? Recordemos que la idea era enfrentar o dar una respuesta a la Reforma Protestante que la inició Martín Lutero. Ya Martín Lutero estaba ganando terreno en Europa, por eso la Iglesia Católica tuvo que buscar la manera nuevamente de hacer convocar una conciliación de Trento, que es obviamente la contrarreforma, ¿no? En la cual tenía que haber un orden de adquisición referente a ver los libros prohibidos que había dentro de la iglesia,
tratar de que si ya estaban pidiendo terreno en Europa, ganarlos acá en el Nuevo Mundo, donde ellos estaban ya comenzando ya a colonizar, ¿no? Eh, Tenían obviamente que ver la manera de que la Iglesia Católica, o en este caso el catolicismo, ¿no? Se mantenga acá en América, ¿no? Obviamente, eso dio a que por ahí se ajusten algunas cosas, ¿no? En muchos aspectos. Una de ellas es la doctrina misma, la reestructuración eclesiástica, ¿no? En los seminarios, se fundaron seminarios, en la reforma de las órdenes religiosas, en la vigilancia de los movimientos espirituales. Obviamente el sacerdote tenía que estar más centrado en estar en Cristo, en creer en Él, en orar, ¿no? Obviamente eso también acompañado, ¿no? En la parte de que, ver la parte de que los sacerdotes tenían que ser guías espirituales para la población, ¿no? Acá también habla sobre el inicio de la contrarreforma, cómo se inició, ¿no? En Europa se va perdiendo. Y luego también se habla un poco referente al Concilio del Trento, que es más aún más llamada como la contrarreforma, ¿no? Que uno de sus principales puntos fueron la organización del obispado y las parroquias, un poquito más de orden en ese sentido, ¿no? En lo que es el fortalecimiento del tribunal de la Inquisición, los libros prohibidos, ¿no? Que las Sagradas Escrituras son en sí la revelación, ¿no? De fe que se tiene, la reafirmación de los 7 sacramentos, ¿no? La compañía de Jesús, cuál es su importancia que tenían ellos, eh, dentro y fuera, ¿no? Como también, como también las órdenes religiosas que existían. Bien, vamos a ver ahora acá a comenzar a contestar las preguntas, ¿no? Que tenemos allí. Vamos a comenzar entonces y dice así. Concilio reunido con la finalidad de reunificar la disciplina de la iglesia y establecen principios en los dogmas. Se reunieron entre el año 1545 y 1563. Chile del Trento. Concilio de Trento, muy bien. Concilio de Trento. Muy bien. Entonces, el Concilio de Trento, nuevamente acá, dice bien claro, que fue convocado por Pablo III y su reacción oficial de la Iglesia Católica ante los numerosos problemas que la afectaban, ¿no? Recibió el nombre de Contrarreforma, en la cual sus decisiones más importantes fue la organización de los obispos y obviamente las parroquias, el fortalecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición, tuvo que nuevamente hacer una reforma, la creación del índice de libros prohibidos, la afirmación de la Sagrada Familia, de las Escrituras y la tradición son fuente de revelación y criterio de fe, y la reafirmación de los 7 sacramentos y la superioridad de la autoridad del Papa sobre el concilio, ¿no? Siguiente pregunta, dice, orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola y estaba organizada de manera jerárquica y militar, basada en además Compañía- otras disciplinas. ¿Cuál era? La Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. Ya, veamos. ¿Qué dice en la Compañía de Jesús? A ver. Acá está. Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en el año 1541 al año 1556 y fue recién aceptada y aprobada por el Papa Pablo III en el año 1540, ¿no? En la cual desató la defensa y difusión de la espiritualidad y la doctrina del Concilio de Trento, es decir, la Contrarreforma. San Ignacio de Loyola escribió los secretos espirituales que, que orientaron al devoto en una relación más personal con Dios. La Compañía de Jesús se convirtió en un firme soporte de la Iglesia de la Contrarreforma y los jesuitas se caracterizaron por la rígida disciplina y una sólida preparación intelectual en el espíritu de lucha contra las herejías y su profunda vida espiritual, práctica de ejercicios espirituales, su influencia social a través de la enseñanza
y su expansión misionera por América en caso de Paraguay, en caso de Asia con la misión de San Francisco de Javier, y en China, ¿no? Y de Mateo Ricci en China. Bien, vamos con la pregunta número 3. Dice que el Papa que en 1540 confirmó la fundación de la Compañía de Jesús, ¿cómo se llamó? Justo lo acabamos de leer. Pablo III. Pablo III. Pablo, Paulo o Pablo III. Acá está, Ujú. justo acá está. Bueno, Pablo lo mismo, es decir, Pablo bueno, a ver, en, en Brasil o en Italia, Paulo es lo mismo, ¿no? Solamente es por la manera como ellos lo pronuncian o lo escriben, ¿ya? No fue una consecuencia del Concilio de Trento. Veamos, el establecimiento de los seminarios. A ver, justo su convenazo De- vamos a ver. El establecimiento de los seminarios, la el de- restablecimiento de la Biblia Vulgata, el restablecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición, prohibición del divorcio y el consistorio, reconocimiento del poder espiritual tradicional. Veamos a ver cuáles son las consecuencias del Concilio de Trento. Veamos, dice que yo la digo, consecuencia del Concilio de Trento fue la organización del obispado de parroquias, de la reformación de la Inquisición, ¿ya? La afirmación de las Sagradas Escrituras como fuente de fe y la reformación de los siete sacramentos. Veamos. Muchos me dicen que es la B. ¿Será la B? La no, B, profe, la D. la D. Ujú, Prohibido del divorcio. Miren, prohibido del divorcio. ujú. La iglesia no acepta el divorcio. Si estamos hablando de que uno de los puntos era de los sacramentos, el matrimonio es un sacramento. Y al decir prohibido del divorcio, ¿no? Que no fue una consecuencia, no fue por la prohibición del divorcio, porque ellos estaban a favor de los sacramentos. Reconocimiento por tampoco porque la palabra, la escritura, ellos reafirman que es centro de la espiritualidad. La Santa Inquisición tenían que restablecer un orden, es cierto. El de los seminarios, recuerden que los seminarios se llevan mucho a la Iglesia Católica, entonces en este caso fue la B. ¿Por qué? Porque no existe la Biblia Vulgata, no existe. No hay reconocimiento de la Biblia Vulgata, no existe la Biblia Vulgata. La gloria de Dios es triunfo del catolicismo. Fue el lema del el Los Papa, jesucistas. dominicos, jesuitas, franciscanos o agustinos. Repito, Jesuistas. la gloria de Dios es triunfo del catolicismo. ¿Fue el lema del papado? No. De los Jesuitas. dominicos, jesuitas, franciscanos o agustinos. La C, jesuistas. Claro, los jesuitas. Claro, la compañía de Jesús fue las cabezas principales. Muy bien, veamos la siguiente. No responde a la Reforma Católica. Gregorio I Magno, Ignacio de La Loyola, A, Paulo III, Pedro Carara y Cayetano. Gregorio primero Magno. ¿Quién será el que no responde a la Reforma Católica? La A, Gregorio primero Magno. Ya, ¿y quién fue Pedro de Cara? No de cara. A ver, a ver, chicos. En la C es la A. La A. A ver, ¿quién dice por ahí otro? A ver, escriban por su... Veamos. Gregorio de Magno, tu respuesta está correcta. ¿Por qué? Porque, mire, la Reforma Católica fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica romana en respuesta a la Reforma Protestante y se centró en la renovación espiritual y doctrinal de la Iglesia. Ahora,
La pregunta bien clara nos dice, ¿quién no responde a la Reforma Católica? Gregorio I de Magno, Gregorio I de Magno fue del, el papa del siglo VI, mucho antes de la Reforma Católica, antes. En cambio, Ignacio de Loyola fue parte, porque ayudó a través de su Compañía de Jesús, que fue una orden religiosa. Pablo VI fue el papa que durante la Contrarreforma y jugó un papel importante en la creación de la Compañía de Jesús y la convocatoria del Concilio de Trento o contra la Reforma. Pedro Carara fue un teólogo italiano que participó en el Concilio de Trento. Cayetano de Tiene fue un religioso italiano que fundó la Orden de los Teatinos, una orden religiosa que se dedicó a la reforma de la iglesia. ¿Ya? Entonces, otro punto que agregamos de Gregorio I de Magno, que fue un papa importante en la historia de la Iglesia Católica, pero su pontificado fue mucho antes de la Reforma Protestante y la Reforma Católica. Mira la diferencia, es decir, si bien este Gregorio de Magno fue un papa, pero eso fue antes que suceda lo de la Contrarreforma o del Concilio de Trento. Miren la diferencia. Pedro Cara, Pedro Cara fue un italiano, ¿de acuerdo? Teólogo que participó en el Concilio de Trento, participó en la Contrarreforma. Cayetano de Tiene fue el encargado del otro grupo de seminarios más llamado como lo que es el Tiene, ¿no? Cayetano de Tiene fue un religioso italiano que se fue de la orden de los teatinos, ¿no? Entonces ahí la respuesta está correcta, muy bien este hijo. Un ratito, por favor. Entonces acá está, Gregorio de Magno. Es importante, chicos, que siempre tengan en la mano de repente informaciones o cuando acabe la clase, siempre dar un repaso y buscar información en Google, ¿no? Tenemos herramientas de internet que nos permite ayudar, pero las reales, las verídicas. Recordemos que hay páginas que lamentablemente no te dan una información real y al final das una respuesta errónea, ¿no? No corresponde a la Reforma Católica. Los ursilinos sí. A ver, ya. A ver, soy La, Pedro Cara, a ver un ratito. Pedro Cara era soy, repito, Pedro Cara fue un teólogo italiano que perteneció a lo que es el Concilio de Trento, es decir, fue parte de la Reforma Católica. En cambio, el que no fue Gregorio I de Magno, ¿ya dijo? Muy bien, no corresponde a la Reforma Católica. Ursulinos sí fue, jesuitas también fue, teatinos también fue, capuchinos también. ¿Quiénes fueron? los cistercienses. Claro, ellos no fueron. Ahí está, muy bien. Si se acaba el Zoom, vuelven a entrar, ya, yo les aviso porque para que entren. No es elemento de la contrarreforma, si no es parte elemento. El Tribunal de la Santa Inquisición sí lo es. La Compañía de Jesús también fue. Defensa de los siete sacramentos, obviamente, porque dentro del concilio uno de los aspectos importantes fue la reafirmación de los siete sacramentos. El orden de los templarios. La Biblia debe ser interpretada, dice acá, interpretada por los magisterios de la iglesia. ¿Cuál no es? Pensando, La chicos, D, pensando, chicos, la letra D. la D, la D, vamos a decir cierto, la D. Dice, la D dice, el orden de los templarios. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a ver. Claro, el orden de los templarios. ¿Qué dice? Vamos a ver. Para comenzar la contrarreforma, voy a repetir, fue un movimiento de la Iglesia Católica en respuesta a la reforma protestante. Ahora, con referente al Tribunal de Santa Inquisición, ¿qué hacen, chicos lindos?
A ver, ¿cuál era entonces la respuesta ahí? La 8, la D. El orden de los templarios. Ese no fue. ¿Por Mm. qué? Porque ya fue disuelta ante la contrarreforma. En cambio, el tribunal que la Santa Inquisición, no, porque la Santa Inquisición fue parte, recordemos que fue parte crucial de la lucha contra la herejía, y aparte que investigaban y juzgaban a todos los que no cumplían con las órdenes de la Iglesia Católica. La Compañía de Jesús, que fue dada pues en ese Loyola, que ayudó un poco a la contrarreforma. La defensa de los 7 sacramentos, obviamente respetaba los sacramentos, porque recordemos que Lutero no, de los 7, habían algunos sacramentos que no los aceptaban. Y la Biblia, obviamente, que fue interpretada, obviamente, obedeciendo a lo que la Iglesia Católica da hasta la actualidad. Entonces, el orden de templarios no fue parte de ella. Vamos con la número 9. Dice, organización religiosa militar, fundada por San Ignacio de Loyola. Militar, ¿quién fue? La Iglesia de Jesús. La, La co- compañía, perdón. la Compañía de Jesús, los jesuitas. ¿No? Se dan cuenta, suena un poquito bien raro porque realmente agrupar militares que tenían esa parte de católico un poquito, no como que a uno le deja de que pensar, ¿no? Pero también hay algo importante que tenemos que rescatar dentro de ello, y justo lo menciona acá, ¿no? Acá, ¿no? Referente a los jesuitas que son amigos de Compañía de Jesús. Ellos tenían puestos importantes porque eran personas muy preparadas a comparación de los paulistas, a comparación de los ursulinos, de los capuchinos, los carmelitas, eran personas bien preparadas y por eso tenían puestos importantísimos dentro de los estados. O sea, qué importante jugaban ellos el papel dentro de la misma sociedad, ¿no? Vamos a ver, los problemas religiosos, reforma y contrarreforma, se desarrolló, se desarrolla son durante el siglo y en el continente de, ¿dónde ocurre todo este hecho? Veamos, ¿qué dice acá en el documento que les he enviado? Contrarreforma, veamos. Ya, ya, muy bien, acá dice, la contrarreforma, también denominada Reforma Católica, es el nombre dado a los movimientos creados en el seno de la Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero a partir del año 1517, 1543, la Iglesia Católica Romana convoca al Concilio de Trento y estableció, entre otras cosas, la renovación del Tribunal de Santo Oficio, llamada Inquisición, la creación del Indis, la Librorum Prohibitorum o lista de libros prohibidos de la Iglesia a incentivar la catequización de la gente del Nuevo Mundo. Veamos, a ver, por acá tiene que decir, ya, inicio de la contrarreforma católica, acá está. La reforma protestante del mundo occidental cristianizado, hasta entonces homogenizaron homogénicamente católicas, se fue dividida entre católicos protestantes y católicos. A ver, ya. Para comenzar, fue en Europa. Y ahí ya tenemos un punto, ¿ya? Tenemos dos Europas. ¿En qué año fue? ¿Siglo XVI o siglo XIV? A ver, ¿quién me responde? Bueno, siglo XVI en Europa, o la A. Siglo XVI en Europa. La letra, claro, fue siglo XVI en Europa. Muy bien, muy bien. A ver, perfecto, ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya hemos hecho las preguntas dadas. Acá tienes 4 preguntas referente a lo que hemos visto. La primera es, fundador de la Compañía de Jesús, ¿quién fue? ¿Qué función cumplía el INDES? ¿No?
dirigido las reuniones del concilio, dirigió las reuniones del Concilio Vaticano del Trento. ¿Qué nuevas otras religiones surgieron, no? Eso justo está ahí también el contenido. Acá una actividad de evaluación que es la Fundación de la Compañía de Jesús un poquito más detallada sobre Ignacio de Loyola, ¿no? Léenlo y van a responder estas preguntas, ¿no? Papa que aprueba el nacimiento de la Compañía de Jesús, fundador de la Orden de los Jesuitas, y una bula expedida para la creación de la orden religiosa que se mencionó, ¿no? Es decir, ahí un poco que tienen que ustedes que comenzar a completar, ¿ya? Entonces, hoy día hemos visto la contrarreforma, obviamente lo que es la reforma católica, ¿no? Los cambios que tuvo que ver a favor, obviamente, de la misma iglesia, porque obviamente había estaba observando de que estaba siendo retirada, ¿no? En pocas palabras, como que eh, invadida por los protestantes, ¿no? Lutero, que se inició como católico, no aceptaba ciertos sacramentos de la iglesia, no aceptaba ciertas cosas que la iglesia católica tenía. Formó su nuevo grupo de protestantes y ahí donde se inició y obviamente eso llegó a un poco a invadir parte de muchos estados en Europa. Ya perdía los católicos en ese entonces terreno y la necesidad misma ver que estaban ganando un nuevo territorio en el nuevo mundo, ayudó obviamente a poder ir de frente a vencer o retirar todo lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Bien, chicos. Bien, ¿alguna pregunta? Recuerden que estoy dejando el trabajo, me lo tienen que enviar, ya saben, a mi personal, o si no, nos dice tareas de sociales, ponen su nombre, ponen la tarea hecha, le toman una captura o de repente lo hacen en Word. Yo acá un rato les voy a enviar este mismo documento que acabamos de hacer acá en clases, en PDF para que usted lo tenga, ¿no? Y me lo y me lo envían, obviamente, con las preguntas resueltas. Otro punto que quiero decirles, porque ayer estoy recibiendo trabajos de muchos de ustedes. Un servicio, chicos. Tratemos de la letra mejorarla, es uno. Número dos, orden, por favor, les pido orden. Si bien es cierto, es una separata, ¿no? Es una separata, pero también juega un papel importante el orden. Miren, yo les entrego un documento que ustedes ven, no hay un desorden, todo está claro. Yo acá mismo hago y les respondo las preguntas, pero yo les pido por favor que se den el tiempo por lo menos, ¿no? Ya, si yo veo que acá yo puedo hacer esto, escribo, ¿no? Pero no, o si no, si yo le impreso el documento, si vas a hacer acá escribiendo a mano, agrega una hoja más, de repente hazle una hoja aparte y le pone, ¿no? Respuesta de actividad de extensión, número uno. Si no quieres escribir la pregunta de nuevo, la respuesta, pero que se entienda la letra, porque a veces tengo que estar batallando, si tengo que decir, ¿qué quiso poner? ¿Qué dice acá? ¿No? Entonces, les pido por favor ese orden, ¿no? Porque creo que el respeto ante todo, ¿no? Yo lo respeto a ustedes, por eso les presento un trabajo no ordenado, les explico, trato de ser pausado, trato de que ustedes me puedan entender, les invito a que ustedes me hagan preguntas, que participen, sean en forma hablada o forma escrita en el chat. Igualmente les pido también a ustedes, por favor, chicos, de que cuando presenten su trabajo, tratemos de hacer ese orden para yo poder entenderlo, porque recuerden que es su nota, es su calificación de ustedes. Si bien es cierto, no hay desaprobados, pero estás en secundaria. Y el día que tú ya termines secundaria y quieras postular a una universidad, a un instituto armado o irte del país al extranjero a estudiar algo, van a ver tus calificaciones y de repente por tener una calificación bajísima no te van a brindar esa oportunidad o tener que prepararte más todavía y lucharla. Entonces, tratemos un poco en esta parte también de poner de empeño en ese aspecto por ustedes, ¿no? Algo que siempre yo digo, antes yo de querer a los demás y decir te quiero mucho, te amo mucho, primero es yo mismo verme al espejo y decirme te amo mucho, te quiero mucho, te respeto mucho y porque te amo, te quiero mucho y te respeto, voy a hacer un buen trabajo. Ya chicos, es una recomendación que les doy, espero que no lo tomen a mal, ¿no?
Es algo que les digo para ir viendo ustedes, porque al final quien me habla paso yo, todos tenemos un ciclo de vida y son quienes, ustedes quienes van a quedar y detrás de ustedes también, por sus experiencias vividas, van a también ustedes transmitirlas a los que están atrás de ustedes. Y así es el ciclo de vida, ¿ya chicos? Creo que no lo tomen a mal, es un consejo hasta de un conejo, dicen, y ánimo, pues chicos, ¿ya? Ánimo y sigamos adelante, ¿ya? Nos estamos viendo, bendiciones, hasta luego, Chao, profe, que tengan buen hasta luego.